Hola, buenas a todos. Hoy os voy a hablar de Conflicto Galáctico, una retematización del juego de aire, tierra y mar en el universo de Star Wars, que, bueno, pues como veis se puede apañar para que quepa en una carcasa de cinta VHS que tengáis por ahí por casa. Vamos a tener 3 escenarios, unas instrucciones, unas cartas y unos tokens. El juego es básicamente como el juego original, ya os digo, apenas va a haber diferencias entre ellos. Lo que es un juego para 2 personas de conflicto entre uno y otro, en el que se van a jugar por una serie de rondas, mínimo 2 rondas, pueden ser más en un momento determinado, depende de cómo vayan los jugadores, en el cual en cada ronda vamos a jugar 6 cartas cada uno. Dado que va a haber 18 cartas, realmente tenemos bastante variabilidad entre partidas, ¿vale? Los escenarios se van a barajar, vamos a ponerlos en un orden que sea aleatorio, y esto es importante. En cada una de las rondas el escenario irá cambiando, de forma que el que está localizado más a la izquierda pasará a ser el de más a la derecha. ¿Por qué? Porque las cartas se van a jugar cada una en su escenario y la localización de los mismos puede afectar a las acciones que puede hacer cada una de las cartas. La mecánica la dejaríamos a un lado y sacaríamos los 2 mazos, ¿vale? Que van a ser iguales, cada uno de los mazos va a tener 18 cartas, que la única diferencia es que están tematizados, uno para la rebelión y el otro para el imperio, ¿vale? Tenemos primero una carta de primer jugador, segundo jugador, que es reversible, porque lógicamente en la ronda pues uno empezará y el otro irá después, pero en la siguiente ronda se intercambiarán los papeles, no hace falta intercambiarse las cartas, podemos girarla y ya está, ¿vale? El ser primer jugador o segundo jugador tiene algunas cosas importantes de las que describiré un poquito más tarde, pero vamos a considerar, por ejemplo, que yo soy el primer jugador y la persona que estuviera enfrente mío sería el segundo jugador, ¿vale? Lo colocamos un poco más en medio para que se vea un poquito mejor, fenomenal. Entonces, tendríamos un mazo que tiene 6 cartas de la rebelión, del 1 al 6, azules, que serían las que se podría jugar estas azules en batalla espacial, 6 cartas verdes, que serían las que se podrían jugar en el escenario de asalto terrestre, y 6 cartas rojas, que serían las que podríamos jugar en el escenario duelos, ¿vale? El imperio va a tener las mismas cartas, estas ya están barajadas, ahora os explicaré por qué, ¿vale? Y lo que cambian son los nombres, pero realmente los números siguen siendo iguales, de 1 al 6, y los poderes, sin embargo, siguen siendo iguales también, ¿vale? Por el dorso de las cartas, todas van a tener lo mismo, ¿de acuerdo? Es la misma trasera, porque esta trasera va a valer 2 puntos, aunque ahora explicaré en la mecánica cómo va. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es barajar uno de los mazos, el que prefiramos hacer para el reparto, ¿vale? Y una vez barajado, le entregaremos 6 cartas a cada uno de los jugadores. De forma que esto constituye la mano que vamos a jugar en esta ronda. Una vez que tenemos 6 cartas, por lo tanto nos sobran otras 6 que irían en la caja, lo lógico en un principio sin verlas, y lo único que cambia en esta circunstancia es que, para hacerlo más temático, uno de los jugadores va a sustituir sus cartas del imperio por las cartas de la rebelión. En este caso, pues cogería apoyo en vez de formación de ataque. Esto se debe hacer lógicamente sin que el contrario lo vea. Tantip 4 en vez de devastador. Cobertura en vez de esta carta de cobertura. Caminante AT-AT en vez de esta carta. Y me quedan regreso y empujar con la fuerza en vez de mochila autopropulsora y táctica Sith, ¿vale? El resto de cartas que no vamos a utilizar las guardamos en la caja. El oponente se quedaría con sus 6 cartas y yo tendría que jugar con las mías. Las cartas, como son de diferentes colores, lo que de entrada implica es que las tenemos que jugar cada una en su lugar, aunque si la jugáramos por el dorso nos implicaría 2 puntos en esa localización y se podría jugar en cualquiera de los escenarios independientemente de lo que dijera en el otro lado. Y el juego de lo que va es que vamos a tener que colocar todas nuestras cartas de forma que al final, cuando las 2 contendientes hayan puesto sus 6 cartas, se ve quién ha ganado en cada uno de los escenarios, ¿vale? Se gana por mayor cantidad de puntos asignados al escenario, y el que se lleve la mayoría de los escenarios, o sea, el que gane en 2 o en 3 escenarios, se llevará 6 puntos, ¿vale? Sabiendo que el primero de los 2 jugadores que alcance 12 puntos habrá ganado la partida. Por ello hay que jugar un mínimo de 2 rondas.
Pero ojo, porque en un momento determinado, si vemos que nuestra partida puede estar perdida, podemos retirarnos. Y aquí es donde importa esta carta que os decía antes. Lo primero, en caso de empate, el primer jugador gana el escenario empatado, ¿vale? Viene en la carta, mientras que el segundo jugador, se puede ver aquí, pierde el escenario empatado. Por lo tanto, ojo, porque si somos primer jugador, es verdad que desplegamos nuestra táctica primero, pero a cambio, en caso de empate, ganamos. Y luego lo segundo, si el oponente se retira, ¿cuántos puntos me voy a llevar yo? Pues depende. Si soy el primer jugador y al oponente le quedan todavía 4 a 6 cartas, me llevaré 2 puntos. Si le quedan 2 o 3, me llevaré 3. Si le queda una carta, me llevaré 4. Y si le quedan 0, me llevaría 6. O sea, si se retira con 0 cartas, ya es como que yo he ganado el escenario. Ojo que esto es distinto si somos el segundo jugador, ¿vale? Los puntos que me llevo, si el oponente le quedan 5 o 6 cartas, van a ser 2. Si le quedan 3 o 4, van a ser 3. Si le quedan 2 cartas, van a ser 4. Y si le quedan 0 o una carta, me llevaría 6. De forma que podemos tácticamente retirarnos antes de quedarnos sin cartas en la mano y de esa forma tener la posibilidad de que el contrario no nos gane una ronda, porque si yo hubiera ganado 6 puntos en la ronda anterior y nos va a ganar 6 puntos en esta ronda, habríamos perdido la partida, porque al llegar a 12 se habría perdido, ¿vale? Por lo tanto, también tenemos este tacticismo, podríamos decir. Cuando jugamos una carta, la tenemos que jugar en su sitio y tendremos diferentes efectos que podremos utilizar. Por ejemplo, tenemos cartas que son muy potentes, dan 6 puntos, ¿de acuerdo? Pero que no nos van a dar ninguna otra acción, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el caminante ate-ate. Y sin embargo, tenemos cartas que nos van a dar efectos continuos, marcadas con el símbolo de infinito, por ejemplo, esta de cobertura, ¿vale? Que se colocan, acordaros, encima, de forma que se vean los números y los poderes, pero se tapan unos a otros. De forma que se entiende un concepto que luego se va a ver en algunos poderes, que esto es una carta que está tapada, porque tiene una encima, mientras que esto es una carta que no está tapada, ¿vale? Y, lógicamente, si yo hubiera jugado mis cartas de esta forma, tendría en cada uno de los escenarios una puntuación, en este caso tendría 5, en este caso 5 y en este caso 10, y si el contrario hubiera jugado las cartas linealmente, ¿de acuerdo? O sea, sin hacer ningún otro esfuerzo, habría sacado 5 puntos en el escenario, mientras que yo tengo 10, yo ganaría. 5 puntos en este, con el 3 yo ganaría. 5, mientras que él tendría aquí 9, él ganaría. Como yo gano en 2 escenarios y él solo gana en 1, entonces habría perdido. ¿Qué es lo que ocurre? Esto no es tan lineal. Si solo fuera esto, el juego sería muy aburrido. Cada carta tiene una posibilidad, una información que nos va a dar, y esa información que nos va a dar, ese poder de esa carta, nos va a permitir jugar con cosas distintas. Por ejemplo, esta carta, el 1 azul, apoyo, nos da 3 puntos de fuerza en cada escenario que esté adyacente, ¿vale? De forma que, imaginaros que si lo hubiera jugado aquí mi contrario, estaría jugando con 3 puntos más aquí y 3 puntos más aquí, ¿vale? Lo cual significaría que a lo mejor podría estar ganándome en un sitio que antes estaba perdiendo. De igual forma, aquí existe esta carta, existen muchas otras. Y ahora os voy a explicar los poderes de cada una de ellas. Las cartas de cada una de las facciones, como os he comentado antes, se diferencian en la ilustración y en el nombre en algunos de los casos, pero los poderes son iguales para todas, ¿de acuerdo? Esta primera carta, apoyo, me permitiría ganar 3 de fuerza en cada escenario adyacente, de forma que si yo la coloco en este escenario me daría 3 de fuerza en cada uno de los escenarios. Si yo lo colocara en este, solo me estaría dando en este, porque solo este escenario es adyacente. Por eso lo que os comentaba antes, de que la localización de los escenarios es importante. A ver, esto para estar bien colocado tendría que estar aquí, porque hay que ponerlo en su escenario, ¿vale? Solo algunos poderes de algunas cartas van a permitirnos colocar una carta en un escenario que no sea el correcto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta carta, la carta número 2, que dice, en tu siguiente turno puedes utilizar una carta en un escenario no coincidente. Esta carta no tiene el símbolo del infinito, sino que tiene el símbolo del rayo, por lo tanto es una acción puntual. En el momento en que yo la juego me va a permitir hacerlo. ¿Qué me dice? En el siguiente turno. Ahora, por ejemplo, tendría esta siguiente carta, ¿de acuerdo? Que lo que me permite es voltear una carta en un escenario adyacente, ¿vale? Cuando dice voltear una carta, no dice si es mía o es del contrario, por lo tanto, realmente podría voltear tanto una mía como una del contrario. Si yo la colocara en este, tendría que ser en un escenario adyacente, por lo tanto, podría ser solamente en este escenario, tanto en el mío como en el de mi oponente, ¿de acuerdo? Pero solamente
en este escenario, ¿de acuerdo? No podría hacerlo en este ni en el mismo en el que la he colocado, ¿vale? La carta Tantive 4, que es la 4 de batalla espacial, me dice que puedo jugar cartas de fuerza 3 o menos en escenarios que no coincidan, lo que hablábamos antes. Si yo tuviera esta carta aquí jugada, podría esta otra carta, que no coincide con el escenario, colocarla aquí, ¿vale? 5, blanco fijado, lo que dice es que si a un jugador juega una carta boca abajo, descarta esa carta de inmediato. Acordaros que la carta la podemos jugar al revés para conseguir 2 puntos de fuerza, y esto me permitiría colocarla en cualquiera de los escenarios. Si yo tengo colocada esta carta, lo que haría es que me impediría que cualquiera de los dos jugadores, pone algún jugador, por lo tanto sería para mí como para el contrario, ojo, a veces los efectos pueden ser negativos para nosotros, podría jugar una carta. Si él intentara jugar una carta, yo directamente se la quitaría, ¿vale? Por lo tanto, lo lógico es que no la vaya ni a jugar, ¿vale? Y luego tendríamos una carta que siempre es igual, las cartas de 6 puntos no tienen ninguna habilidad extra, ¿vale? Puede haber un poco de dificultad en saber dónde hay que jugar cada una por los colores, pero recordar que en cada una de las cartas va a haber un símbolo debajo que va a ser el equivalente del escenario, ¿vale? En este caso vamos a tener que las cartas de batalla espacial, las cartas azules, tienen el símbolo del planeta, las cartas de asalto terrestre, que son las cartas verdes, van a tener el símbolo del caminante, AT-AT, y por último las cartas de duelos van a tener los sables láser cruzados, igual que el escenario, ¿vale? Seguimos por lo tanto con las cartas y estábamos hablando de la carta de asalto terrestre. En este caso la primera carta te dice, mira la carta superior del mazo de batalla, puedes colocarla boca abajo en un escenario adyacente. Esto lo que me permitiría es, del mazo que tengo de descarte, del mazo de cartas que no he utilizado, ver qué carta es, ¿de acuerdo? Y colocarla boca abajo en un escenario adyacente, que por fuerza tendría que ser este, ¿vale? La ventaja de haberla mirado, ¿cuál es? Que si yo en un momento determinado utilizo, por ejemplo, esta carta, la carta 2 de asalto terrestre, me dice voltea una carta en cualquier escenario. Por lo tanto, esta carta que antes he robado, podría voltearla. Ojo, cuando la volteo no solamente cuento con la puntuación de este lado, sino que además puedo hacer la acción. Aunque no coincida, imaginaros, si esta carta la hubiera jugado en este escenario que no le corresponde, aún así podría ser, porque la he jugado inicialmente boca abajo y luego la he volteado. Por lo tanto, ojo que voltear las cartas puede ser un buen truco en un momento determinado para desconcertar al contrario. Si os fijáis, la carta número 3, derribado, lo que dice es que voltea una carta en un escenario adyacente. Antes emboscada me permitía voltearla en cualquier escenario, ahora solo en un escenario adyacente. Ojo, podría también voltear la carta de un contrario. Si el contrario tuviera una carta muy poderosa, yo lo que podría hacer es voltear su carta, de forma que le quito la opción de que tenga la puntuación con la que estaba jugando previamente. La carta 4 de asalto terrestre dice que todas las cartas cubiertas por esta son ahora de fuerza 3. Acordaros que habíamos hablado de esto antes. Si yo cubro una carta, como por ejemplo en este momento, todas las cartas cubiertas son de fuerza 4. Por lo tanto, hemos pasado aquí de que en condiciones normales tendríamos una puntuación que sería de 10 a una puntuación que sería de 16. ¿Vale? La carta número 5 de asalto terrestre dice que tu oponente escoge y voltea una de sus cartas y después volteas una de las tuyas. Lógicamente, la gracia de esto es que obligas a que una de sus cartas quede boca abajo, pero sabes primero la que hace y por lo tanto puedes adaptarte a lo que él haga. Y por último, la carta que solamente nos va a dar 6 puntos. Y las cartas de duelos tendríamos la carta número 1, que puedes mover una de tus cartas a un escenario distinto, por tanto, podríamos cambiar una carta. Lógicamente esto también te permite saltarte la regla de colocación, no tengo por qué moverla al escenario que corresponda, puesto que de entrada no va a poder ser así. La carta número 2, que diría que todas tus cartas boca abajo ahora son de fuerza 4, si yo antes hubiera jugado esta carta así, en vez de ser 2 puntos, ahora sería 4, pero si además de esa tuviera otra en otro escenario cualquiera, también me estaría contando como 4 en vez de como 2. La carta número 3 dice, voltea una carta en un escenario adyacente. Ojo, porque si yo tengo una carta volteada previamente y la vuelvo a colocar, aparte del cambio en la puntuación, podría volver a hacer el efecto, o podría retomar el efecto. La carta número 4 dice, devuelve una de tus cartas boca abajo a la mano y si lo haces ganas un turno extra. Yo en un momento determinado podría recoger una carta de la mano, de la mesa, y a su vez volver a colocarla en otro de los escenarios. ¿Vale? Esta es la gracia que tiene esta carta.
La carta número 5 dice que si colocas una carta en un escenario adyacente que ya tenga 3 o más cartas entre ambos jugadores, descarta esta carta sin efectos. ¿Esto de qué me serviría? Imaginaros, por ejemplo, que el contrario tiene colocado esto. Si yo ahora coloco esto aquí, yo aquí tengo 7 puntos, el contrario tiene 2 y en ningún momento puede poner otra carta más. Tendría que voltear mi carta o hacer alguna otra cosa para poder ponerla, porque cualquier carta que pusiera aquí automáticamente sería descartada. Y por último, la carta sexta de duelos, de acuerdo, que simplemente son puntos. ¿Vale? Estas son todas las cartas, no es difícil de explicar, pero entendéis que lógicamente la gracia que va a tener el juego es la cantidad de combinaciones que se pueden dar. Primero, porque no en todas las rondas van a salir todas las cartas. De hecho, una vez que terminamos una ronda, recogemos todas las cartas, se vuelven a barajar y se vuelven a repartir, de manera que ni siquiera se juegan las que no han jugado en la anterior, sino que van a volver a cambiar. Y luego que estos poderes pueden ir alternando mucho la partida. Aquí hay un componente táctico muy importante en el cual tú puedes ir viendo, según va jugando el rival, cómo estropearle su jugada, cómo darle la vuelta a lo que estás haciendo. Y ya estaría. Acordaros, el primero que llega a 12 puntos gana la partida, ¿vale? Y la ventaja está que es un juego fácil de explicar, que se juega bastante rápido y que da para bastantes piques y por lo tanto te dan ganas de volver a jugar. Espero que os haya gustado y cualquier cosa no dudéis en comentar. Un saludo.